La planeación de un proyecto se considera de vital importancia para el éxito de los resultados en todos los proyectos que realicemos. Estos deben estar encaminados a cumplir los lineamientos planteados por el PMBOK, buscando así métodos y criterios claros que logren armonizar el proceso y el desarrollo del mismo. El proyecto seleccionado es aplicación de la guía PMBOK sexta edición en la planificación de la construcción de viviendas tipo BIS en el municipio de Valdivia, Antioquia, con materiales ecológicos. Dirección del trabajo. Este tomará como entradas el acta de constitución del proyecto y los factores ambientales de la empresa, utilizando como herramientas y técnicas el juicio de expertos y habilidades interpersonales. Además, se establece que el desarrollo del proyecto de planificación permite establecer los planes de dirección de gestión de definición del proceso de gestión del cambio. El objetivo de este proceso es revisar todas las solicitudes de cambio y ejecutarlas a documentos del proyecto, integrables o ajustables al plan de dirección del proyecto, y esto permite que todos los cambios documentados sean tenidos en cuenta de forma integrada y de forma simultánea para el plan de monitoreo y control del trabajo del proyecto está a cargo del director del proyecto, quien monitorea, controla, gestiona los componentes del proyecto, además de implementar las acciones correctivas necesarias con el fin de cumplir con los objetivos. El alcance del proyecto va encaminado a la ejecución únicamente de las viviendas tipo BIS con material reciclado. No incluyen las redes externas, urbanismo, acceso, entre otros. Sin embargo, se debe analizar junto con el cliente y el interventoría antes de la ejecución del proyecto cuáles actividades desarrolladas en el presente pueden incluirse o no. De esta relación se tiene lo que incluye en la planeación de la cimentación de las viviendas y la planeación del diseño arquitectónico. De la estructura de la vivienda incluye la mampostería en sistema ecológico, la perfilería necesaria para la instalación, además de la perfilería estructural y elementos necesarios para la cubierta. Planeación de las redes de servicio contempla el diseño y construcción de las redes internas de energía, acueducto, alcantarillado, gas y comunicaciones, y en la planeación determinada se contempla la instalación de los bombos sanitarios, la instalación de lavaplatos y lavadero en la cocina, así como la carpintería tanto metálica como de madera. No incluye el proyecto, no se realizará la construcción de las viviendas, el diseño, planeación y construcción de las vías de acceso y las obras de urbanismo, el diseño y planeación de las obras civiles requeridas para las cometidas hidráulicas, eléctricas, de comunicaciones o de gas. No incluye la planeación de la obtención de los permisos de licencia, certificados de uso del suelo y demás trámites referentes al lote. No incluye el estudio de impacto ambiental. Gestión del tiempo. La gestión del tiempo para un proyecto, la guía PMBOK plantea 5 procesos fundamentales: planificar la gestión del tiempo, definir las actividades, definir la secuencia de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Para el proyecto, en la plantilla, como se puede observar, se distribuyen primero las fases: estudios, preliminares, cimentación, redes, armado de vivienda y terminados, y a su vez las actividades, con el fin de desarrollar el cronograma. Cabe entender que hay que diferenciar un poco el ciclo de vida del proyecto, como plantea la guía PMBOK: inicio, planificación, ejecución, control y monitoreo,
y cierre. Diferenciar esos procesos fundamentales con las fases de un proyecto. Actividades. Para desarrollar las actividades, primero hay que definirlas, luego secuenciarlas y luego darle un tiempo. Estos tres procesos los plantea en la guía de forma detallada. La guía tiene una estructura en la que hay entradas, herramientas y técnicas y salidas, con el fin de desarrollar los elementos y los documentos para poder gestionar un proyecto. Como podemos observar, se ha desarrollado por medio de las herramientas computacionales Microsoft Project. Todas las actividades se han definido, a su vez se les ha dado un tiempo y una secuencia. Desarrollo y finalización del cronograma. El cronograma, como lo podemos observar en la plantilla, se encuentran todas las actividades, su duración, su secuencia. Además, hoy se encuentra en el estado del arte y en el mercado herramientas muy potentes. En nuestro caso utilizamos Microsoft Project, es una herramienta muy popular, de fácil acceso, de fácil uso y también compatibilidad con los paquetes para desarrollar documentos, en este caso Excel, se pueden importar a Word y así sucesivamente. El cronograma ya finalizado es una herramienta muy importante y de las más importantes para la gestión de un proyecto porque es la que va a poderse, con la que se va a poder controlar y monitorear los tiempos de un proyecto y con el fin de no incurrir con la triple restricción, alcance, costos y tiempo. O sea, es una gestión muy importante dentro de la vida y ciclo del proyecto. Gestión de los costos. La gestión de los costos, de acuerdo a la guía Paintbook, plantea cuatro procesos fundamentales, que es planificación de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. En la plantilla podemos ver una pequeña descripción de la planificación de los costos, que son tipos de estimación, unidades de medida, umbrales de control, métodos de medición como el valor ganado, una herramienta muy poderosa para monitorear y controlar los costos, fórmulas de pronóstico de valor ganado, niveles de estimación y control, procesos de gestión de costos, formatos de gestión de costos, análisis de la curva S y sistemas de control de costos. Es importante desarrollar un plan en el que el gerente y la alta dirección pueden direccionar, monitorear y controlar uno de los procesos fundamentales e incluso en el que muchos de los proyectos que se pueden evaluar en el estado del arte fallan ahí y en los costos, tiempos y variando el alcance y los objetivos, llevando el proyecto al fracaso. Costo de los recursos. Primero hay que desarrollar el proceso de estimar los recursos de las actividades, que es un proceso que se encuentra en el proceso de la gestión del tiempo, pero está muy ligado a estimar los costos. Entonces, para cada actividad del proyecto, estimar los recursos de las actividades de cronograma implica determinar las personas, equipos o materiales necesarios para llevar a cabo, qué cantidad de cada recurso se utilizará y cuánto estarán disponibles dichos recursos. El proceso de estimar los recursos de las actividades se coordina estrechamente con el proceso de estimar los costos. También cabe resaltar que previamente debemos realizar una estimación de la necesidad de los recursos, determinar la disponibilidad de los mismos, la duración de la actividad. Normalmente está condicionado al número de recursos disponibles para la realización, para la realización de la misma y el número mínimo de recursos necesarios para llevarlo a cabo. Presupuesto. Al final de la gestión o uno de los objetivos principales de la gestión de los costos es generar y crear el presupuesto en el que va a determinar el costo de cada actividad o fase y el costo total
total del proyecto. Para la planeación de la construcción de vivienda tipo BIS, podemos observar las actividades, costo y el costo detallado y el presupuesto desarrollado con la herramienta Microsoft Project. Aproximadamente el proyecto tiene un costo de 1.482 millones para desarrollarlo en 189 días aproximadamente. Cuando digo aproximadamente, hay que entender que un proyecto en su planeación y gestión tiene variaciones. Lo importante es llegar y controlar y ser los más precisos y documentar absolutamente para poder controlar y llegar a los objetivos finales, que es controlar el alcance, los costos y los tiempos. La gestión de proyectos aplicando los estándares PMI con base en la guía Paintbook. Ellos desarrollan y plantean herramientas para el control. El control es muy importante en todo el ciclo de la vida del proyecto porque hace que el gerente tenga claro y pueda informar al sponsor y a todo el equipo de trabajo y a los interesados cuál es y cómo se está desarrollando el proyecto. Una de las formas o herramientas más útiles para controlar y monitorear el proyecto es flujo de caja. El flujo de caja es muy importante para saber qué se está gastando y cómo se va a gastar. Otra herramienta muy potente es la gestión del valor ganado y utilizado en muchos, no solamente en PMI, sino también usado en otras metodologías estandarizadas. La gestión del valor ganado nos permite desarrollar y calcular índices como el CPI, que describe el desempeño de los costos, cómo se está, cómo se está desarrollando, cómo se están ejecutando los costos. El índice SPI es el desempeño del cronograma, es cómo va el proyecto en la gestión del tiempo. Dejamos en la plantilla algunas tablas para controlar los costos, generación de la curva S e índices para el desempeño del proyecto. Gestión de riesgos. Es importante recordar aquí que todo proyecto en ejecución tiene una serie de riesgos, los cuales tienen causas y consecuencias que, si no son bien manejados, pues se pueden convertir en un problema para el cumplimiento de las metas establecidas en cada proyecto. Entonces, una buena gestión de los riesgos, por un lado, puede maximizar la probabilidad y sus efectos positivos, y a su vez, pues disminuir las probabilidades y posibilidades derivadas pues de la materialización de los riesgos negativos para el proyecto. La gestión de riesgos se realiza a través de un grupo de 7 procesos, los cuales pues tienen en esta diapositiva, cuentan con su descripción, sus entradas, sus herramientas técnicas y las salidas. Entonces está en primera instancia la planificación, el proceso de planificación de riesgos. El número 2 es la identificación de riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. El cuarto proceso es la realización cuantitativa de los riesgos, la planificación a la respuesta a los riesgos. Finalmente está como sexto proceso la implementación de respuesta a los riesgos, y ya el último proceso consiste en monitorear la gestión de los riesgos. Bueno, la identificación de riesgos para el proyecto de viviendas tipo BIS se realiza un análisis mediante una tormenta de ideas de todo el equipo de proyecto y con el juicio de expertos en el marco de todo el ciclo de vida del proyecto, de tal manera que pues, si se identifica algún riesgo, ya sea positivo o negativo, esto debe quedar incluido en el plan de gestión de riesgo. En este sentido, se han identificado siete riesgos categorizados en tiempo, en económicos y financieros, riesgos de tipo legal, riesgos de la gestión administrativa, riesgos técnicos y de calidad, de comunicación y riesgos externos.
pues cada uno ya en el documento del plan están identificados y cuantificados los diferentes riesgos en cada una de estas categorías. Posteriormente, el análisis cualitativo de los riesgos. Para esto se hace una priorización de los riesgos, determinando cuál va a ser la probabilidad de impacto sobre la consecución pues, o ejecución del proyecto. Se analizan cuáles causarán el mayor deterioro en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto para así tomar las medidas correctivas. Entonces, para esto la probabilidad de ocurrencia pues, se determinó en una escala de 0 a 1, siendo 0 la ocurrencia nula y una ocurrencia inminente pues el riesgo, las calificaciones o la probabilidad tendientes a 1. Entonces, en este sentido, en estas tablas de la diapositiva se han identificado los diferentes rangos de ejecución de cada uno, y en la parte final, en el cuadro final, están pues un ejemplo ya de cómo quedó en el documento o en el plan, donde se hace un análisis cualitativo de los riesgos del tiempo y se califica pues su severidad en una escala de 0 a 1 y se colorean con un tipo semáforo verde los de menor probabilidad de ocurrencia y los también rojos pues los más altos. Continuando con el análisis cuantitativo de riesgos, este consiste en cuantificar monetariamente el valor que tendrían los riesgos de mayor impacto si se llegan a materializar dentro de la ejecución del mismo. Este valor monetario es calculado de acuerdo pues, al tiempo de retraso que podrían provocarse en el proceso de ejecución del proyecto, lo cual influye directamente en más días de trabajo, incrementando el costo del personal, de equipo, de herramientas y de toda la operación del proyecto. En este sentido, en la diapositiva se observa la primera categoría de riesgo en cuanto a tiempo, y se empieza a monetizar o a monetizar el valor en dinero en los riesgos de una severidad más alta, los categorizados en resaltados de color amarillo y rojo. Finalmente, la planificación de la respuesta a los riesgos, que consiste en ejecutar la respuesta a los riesgos, analizando aquellos que tienen una mayor incidencia sobre la ejecución del proyecto pues al momento de que se materialicen, minimizando las amenazas de forma individual e incrementando las oportunidades que se den pues, en el caso de los riesgos positivos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: bien se acepta el riesgo, se transfiere el riesgo, se mitiga el riesgo o se evita el riesgo. En este sentido, pues en la siguiente tabla, en la diapositiva, se puede mirar un ejemplo en cuanto a la categoría de riesgo en tiempo, donde se puede analizar, se puede visualizar el análisis cuantitativo de los riesgos, se puede analizar también se puede visualizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, y está en la aplicación pues ya en cuanto a la respuesta de aceptar, transferir, mitigar o evitar cada uno de ellos, y el plan de acción, es decir, las acciones o las tareas que se tienen que realizar frente a cada uno de los análisis realizados y los criterios aplicados, con un valor de respuesta cuantificado y otorgando pues una probabilidad, un impacto y una severidad del mismo. En el plan de gestión de recursos humanos, lo primero que se estableció fue el organigrama, identificando los niveles jerárquicos que componen la planta de personal necesaria, compuesta por director de proyecto, coordinador de proyecto, asistente administrativo, residente de obra, maestro de obra, y las 5 cuadrillas de construcción, que son cuadrilla AA de albañilería, cuadrilla B de instalaciones, cuadrilla C de pintura, cuadrilla D de carpintería en madera, cuadrilla E de cableado estructurado, de acuerdo a las especificaciones de la revista Contrudata sobre este punto. Establecido el organigrama, se establecieron entonces la descripción de los cargos, identificando pues las equivalencias y las cantidades que se requerían de cada uno de los roles, seguido por la descripción de los roles y perfiles
de cada cargo, diligenciando la siguiente plantilla en donde se definía el objetivo de cada rol, las responsabilidades y funciones a realizar, el nivel de autoridad que tendría cada uno, a quién reporta, a quién supervisa, el conocimiento que debe tener quien desempeña el cargo y la experiencia que respalde su trabajo. Luego se establecieron la matriz de responsabilidades, estableciendo para cada rol quién es responsable de ejecución, el responsable último, la persona a consultar y la persona a informar, tanto en el inicio como en la terminación de cada actividad establecida en el cronograma de trabajo. Lo innovador de este plan también fue la definición de las políticas de recursos humanos, que enfocó, digamos, sus esfuerzos en el manejo de un conflicto adecuado, teniendo en cuenta que cada equipo de trabajo está integrado por cuadrillas de construcción integrados por diferentes tipos de personas, quienes tendrán que trabajar de la mano y depender del avance del trabajo del otro, para lograr las metas trazadas en el programa de actividades, siendo esta unión importante para el alcance de los objetivos trazados en el proyecto. Gestión de los interesados. Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Tuvo 4 fases. La fase de inicio, en la cual se realizó una efectiva identificación de los interesados, tanto de los beneficiados como quienes se vieron afectados por el mismo. A medida que el proyecto avanzaba periódicamente, se amplió la lista y se realizó el análisis y documentación de la información relevante en referencia a sus intereses, participación, influencia e impacto en el proyecto. En la fase de planificación se estableció quién, cómo, cuándo y dónde se ejecutaron los procesos de interacción. Además, determinó su grado de influencia con la finalidad de poder monitorearlos y ajustar cambios en sus necesidades, expectativas e intereses. En la fase de gestión se manejaron entrevistas, se realizaron talleres focales y estudios comparativos. Adicionalmente, se determinó cada uno de los requisitos de los interesados para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Y en la fase final de monitoreo se definieron estrategias a implementar con la finalidad de determinar si se dio el resultado esperado. En esta fase de monitoreo, además, se realizaron algunos cambios con respecto al involucramiento y comunicación de los mismos. Gestión de las comunicaciones. Esta gestión incluye los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetivos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información. Esta se dio a través de medios escritos como actas de reuniones, informe o reporte. Se dio a través de medios electrónicos, a través de mensajería instantánea, a través de medios verbales como teléfono, comunicación directa y continua. Gestión de la calidad. La gestión describe las actividades que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad. Adicionalmente, el director de proyecto hizo recomendaciones con respecto a mejoras en los procesos y políticas de calidad. Estableció métricas para medir la calidad, revisó la calidad antes de finalizar el entregable. Se evalúa el impacto en cada vez que se cambia el alcance, el tiempo, el costo, riesgos y recursos. Además, se destinó tiempo para realizar mejoras en los procesos de calidad. Asegurar que se utilice el control integrado de cambios. Todos estos métodos de mejora son fundamentales tanto en la gestión de la calidad como en la dirección de proyecto en general. Además, se definieron estándares de calidad con procedimientos, con plantillas y formatos, los cuales lograron una excelente normativa en toda la calidad del proyecto. Por último, se realiza la presentación del plan de gestión de adquisiciones. Las compras en el proyecto de construcción de vivienda tipo B se realizarán por adquisición de contratos, que hace referencia a las contrataciones que se realizan con terceros, como son la bolsa de empleo. Para eso se realizan los estudios de costos a través de cotizaciones del servicio a prestar, la selección de la mejor oferta y la aprobación del director del proyecto. Las compras por caja menor son las compras básicas que se requieren a corto plazo de forma imprevista durante el proyecto, como son los mantenimientos de una herramienta necesaria en la construcción. Las compras menores, pues son las específicas, las que están planificadas, las que hacen parte del presupuesto general del proyecto, como son la materia prima de construcción de las viviendas. Y las compras menores son aquellas que
superarán el monto de la caja menor del proyecto, pero que son consumibles constantes del proyecto, como son la renovación de los materiales de construcción. El proceso de compra está conformado por las siguientes actividades, se han desglosado de cada una de las etapas del proyecto, desde su inicio, la planificación, la ejecución, la control y cierre, y los entregables que se deben realizar en cada una de las etapas por parte de los responsables de la compra y la contratación, los cuales están encabezados por el director del proyecto, quien es responsable de aprobar las contrataciones, subcontrataciones y compras menores y compras mayores. El coordinador del proyecto es el responsable de ejecutar las compras y adquisiciones solicitadas. El residente de obra y el coordinador del proyecto son responsables de realizar las solicitudes de compras en días específicos de las semanas, así como realizar la inspección y aceptación de los trabajos y materiales contratados y comprados. Finalmente, para la convocatoria de los proveedores, se solicitará el licenciamiento del formato único de registro de proveedores, que tendrá toda la información requerida y, en efecto, la cotización que están presentando. Muchas gracias. Conclusiones. El plan de dirección del proyecto es un proceso de planeación que entrega un conjunto de planes y de gestiones para dirigir la ejecución, el monitoreo y control y cierre del proyecto, que se repetirá a lo largo de toda la vida o ciclo de vida del proyecto e interactuando con todas las áreas del conocimiento. Cuando hablamos de áreas del conocimiento, hablamos de todas las gestiones, la gestión del alcance, la gestión de integración, gestión de los costos, gestión de los recursos humanos, gestión de las adquisiciones, gestión del tiempo, gestión del riesgo. Paintbook plantea 10 gestiones o 10 áreas del conocimiento que a su vez van desde que se integran o hacen parte de todo el proceso desde inicio, planeación, ejecución, control y monitoreo y cierre. Y el plan de dirección genera ese documento con el que se puede gerenciar cualquier tipo de proyecto. Es importante desarrollar una correcta gestión administrativa y gerencial al momento de la ejecución del proyecto, estableciendo los roles y responsabilidades de cada uno de los interesados que permita la consecución de los integrales sin afectación al alcance, tiempo y costo, o sea, sin llegar a la triple restricción, o en muchos casos a la triple restricción expandida. Se observó que los lineamientos establecidos por Paintbook son versátiles, ya que permite su adaptación a cualquier tipo de proyecto, lo que podrá entenderse como un modelo a seguir para futuros proyectos de vivienda similares. Y no solamente para proyectos de vivienda, también hoy en el estado del arte es una metodología muy popular y que se está utilizando para gestionar cualquier tipo de proyecto. Muchos de los fracasos de los proyectos se dan por no hacer una correcta y adecuada gestión de la integración. No solo se trata de desarrollar un documento, sino hacerle trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. Y el plan de dirección del proyecto genera esa herramienta para poder integrar, planificar, ejecutar y monitorear las 10 diferentes áreas del conocimiento, e incluso en la gestión de proyectos. Para desarrollar proyectos de construcción se genera la guía Paintbook, ha generado 4 anexos complementarios, que son la gestión de seguridad, la gestión ambiental, la gestión financiera y la gestión de imprevistos. Los proyectos cada vez son más complejos e integrales y se requiere de buenas prácticas para gestionar y llevarlos al éxito. La guía Paintbook hoy por hoy es una herramienta muy importante para gerentes, directores y profesionales con el fin de mejorar sus procesos para desarrollar proyectos. Hay que resaltar que hoy en el mercado se encuentran herramientas computacionales para gestionar proyectos y son de mucha ayuda, pero eso no te garantiza el éxito. Para ser un buen gerente se requiere adoptar la metodología Paintbook como una filosofía de vida profesional, capacitarse, certificarse, capacitar al equipo de trabajo y llevar cualquier proyecto a cumplir los objetivos.